¿Qué tal, programadores? ¿Cómo estáis? Bueno, hace ya bastante tiempo, como de costumbre, que os tengo ya, por desgracia, mal acostumbrado a desaparecer durante largos periodos de tiempo con el canal. Pero bueno, ya sabéis que más de una vez he dicho que por temas de trabajo y temas de compaginar mi vida y demás, pues no puedo producir tanto contenido como gente que a lo mejor vive de esto o se dedica a esto. Ya sabéis que yo esto lo hago completamente gratis. Y si hay algún anuncio en el canal es porque YouTube los mete, porque yo no tengo ni activado el tema de los anuncios. Pero bueno, recordando un poco lo último que, digamos, entre comillas, anuncié en el canal, y eran dos cosas realmente. Una era un curso de Node y otra era un curso de Next y Prisma. Eh, Dándole vuelta, he pensado que en lugar de hacer dos cursos distintos, vamos a juntarlo todo en el mismo, en el de Next y Prisma, con la única excepción de que, digamos que de primera, vamos a montar un servidor en Node utilizando Prisma para pillar los conceptos de cómo desarrollar un servidor con Node, un backend, y pillar también los conceptos de cómo es trabajar con Prisma, el hecho de cómo es trabajar con los esquemas, cómo es trabajar con el Prisma Client que nos genera y poder utilizar bien, bueno, pues temas como la paginación, los CRUDs que nos da, etcétera, etcétera. Y luego, una vez que tengamos dominado esto, lo que vamos a hacer directamente es primero aprender Next, consumir la API que hemos hecho y que desplegaremos, seguramente en Heroku o en algún servicio parecido. Consumirla directamente desde el cliente, utilizando React Query o SWR, que son librerías pues, para data fetching bastante buenas. Y luego, como bonus, lo que haremos será montar este mismo servidor que hemos hecho de Node, pero lo montaremos directamente utilizando las API routes de Next, ¿de acuerdo? Las rutas que nos ofrece el framework para poder hacer pues, un backend serverless, ¿vale? Eh, Seguramente cuando lleguemos a ese punto tendremos que mirar un pequeño problema que tiene Prisma, pero bueno, lo hablaremos tranquilamente, ¿de acuerdo? Antes de comenzar con esto, lo único que os tengo que comentar es que obviamente yo no tengo la verdad absoluta y si de verdad buscáis eh, aprender muy 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 fuerte Node o aprender, digamos que el backend, lo suficiente como para... pues bueno, lo suficiente como para intentar dedicaros o querer dedicaros directamente a ser unos programadores de backend muy buenos. Hay un canal que os recomiendo, que no sé si lo conocéis, pero es el canal de Julián Duque, ¿de acuerdo? Julián Duque, hasta donde sé, es un trabajador de Salesforce que está encargado de la parte de Heroku, ¿de acuerdo? Con lo cual pilota bastante. Y tiene muy, muy buen contenido de Node, hablando un poco de absolutamente todo de Node, ¿de acuerdo? Con lo cual, si queréis aprender Node de forma muchísimo más profesional, os recomiendo que vayáis al canal de Twitch de Julián y vayáis también al canal de YouTube de Julián, ¿de acuerdo? Que es el que os va a enseñar muchísimo mejor. Digamos que esto es simplemente una forma de empezar con Node, ¿de acuerdo? Hay muchas prácticas que haré yo que es puro vicio, ¿de acuerdo? Son cosas que tengo viciadas de todos los, bueno, de los 2 años y algo que estuve como full stack montando servidores en Node. Y a lo mejor hoy en día están un poco desfasadas o no os gustan, ¿vale? Cualquier cosa que yo diga aquí, pues ya sabéis que sois libres de cambiarlo y de hacer lo que queráis, ¿de acuerdo? Otro cambio con respecto a lo que ya os tengo acostumbrado, que son vídeos cortillos de 10-15 minutos, es que vamos a hacer los vídeos un poco más largos, ¿de acuerdo? El hecho de que no tenga tanto tiempo disponible, eh, me hace, bueno, pues suprimir esta característica de hacer los vídeos muy cortos para que podáis consumirlos rápido y en lugar de ello, pues creo que nos vamos a extender un poco más en los vídeos hasta llegar a distintos milestones, ¿de acuerdo? Distintas metas. De todas formas, ya sabéis que yo antes los proyectos los hago un poco por mi cuenta para tenerlo claro. No me llevó mucho tiempo montar un CRUD del foro, que es lo que estamos haciendo, un CRUD muy muy básico y sin estar completamente terminado, ¿vale? Pero yo creo que va a estar bastante bien. eh, bueno, con respecto a lo que podéis esperar. Vamos a empezar ya entonces y vamos a meternos en faena. Lo primero que vamos a hacer es ver
cuál es el framework que vamos a utilizar de Node, ¿vale? Un framework que yo actualmente pues estoy aprendiendo y digamos que lo básico es bastante sencillo de aprender, ¿vale? Y es Fastify. Fastify, que lo conocía a través de Julian Duque, es un framework que está ganando muchísima atracción en el mercado porque, como ya sabéis, Express, aunque está a punto de sacar una versión 5, creo que es, o una versión, creo que es 5, lleva mucho, mucho tiempo sin ni siquiera sacar una actualización grande como tal, ¿de acuerdo? Que no digo que esté parado porque siguen haciendo cómics, el equipo de Express está dedicado a ello, pero sí que es cierto que tardan bastante en sacar nuevas características y en arreglar distintas cosillas, y Fastify es un framework muy bueno, independientemente de los benchmarks de velocidad, ¿vale? Simplemente como tal, es un framework que a mí me hace, pues bueno, me hace sentirme muy cómodo por cómo hay que programar con él. Y tiene también pues muchos paquetes creados por la comunidad que nos ayudan, igual que con Express, a desarrollar bastante rápido. Con la única excepción de que Fastify ya tiene algunas cosas incluidas por defecto, ¿vale? Como por ejemplo que a la hora, y lo veremos ahora, a la hora de devolver datos, simplemente con un return, él automáticamente lo parsea en JSON si detecta que lo que estás mandando es un JSON, con lo cual nos viene de lujo, ¿de acuerdo? Poco más que ver aquí con Fastify, lo único, bueno, típico, si queréis trabajar con TypeScript, podéis hacerlo, en este no va a ser el caso, vamos a hacerlo en JavaScript directamente, o JavaScript, depende de cómo queráis decirlo. Luego ya hablamos de Prisma en el anterior vídeo, que os dije que era como una especie de ORM súper vitaminado y muy potenciado, que te permitía pues hacer un CRUD prácticamente instantáneo. Es uno de los factores que está haciendo que se mueva mucho el serverless, el hecho de que con Prisma puedes pues, juntarlo con Next y juntarlo con distintos frameworks que están saliendo en el mercado para directamente utilizar y aprovechar el increíble tipado y la increíble librería que te genera con las tablas que tú vas creando, pues para montar una aplicación muy rápido, ¿vale? Al menos lo que es el CRUD, y luego, bueno, pues lo que son operaciones un poco más complicadas tampoco te lleva mucho tiempo porque es que realmente la librería te hace gran parte, ¿vale? Del tema. Y esto último vamos a verlo ahora cuando creemos el proyecto, que de hecho yo el proyecto pues ya lo tengo creado. Lo he llamado Learn Prisma, vosotros podéis crearlo como queráis y lo único que hay en el proyecto es el Node Modules porque ahí están los paquetes, un fichero de environment, es un fichero de variable de entorno que lo único que tiene es una URL para la base de datos, que en este caso simplemente va a ser una base de datos SQLite, ¿vale? Aunque cuando vayamos acercándonos al final de trabajar con Prisma y demás, lo cambiaremos todo a una base de datos Postgres para que veáis lo rápido y sencillo que es iterar base de datos. Y luego tiene un git ignore para que no se nos cuelen cosas, el package log y el package JSON, ¿vale? Voy a dejar el package JSON aquí, podéis parar el vídeo si queréis, instalar las dependencias. Las de Prisma Client podéis instalarlas ya si queréis, aunque luego las va a instalar Prisma en un paso posterior. Así que si queréis podéis instalar estas de aquí abajo y luego las de dependencies, ¿vale? Son importantes. Una vez que ya la tengáis instalado, pues lo dicho, podéis parar el vídeo y continuamos ahora. Lo que vamos a hacer es, aparte de que creéis estos tres scripts, aunque este lo podéis borrar, cuando queréis vuestro proyecto, este lo podéis borrar si queréis, lo único que tenéis que crear es estos dos, uno para cuando despleguemos ya en producción y el otro para cuando estemos trabajando en desarrollo, para que recargue constantemente. Vamos a crear directamente el index. Perdón por estar aquí moqueando, pero bueno, temporada de alergia. Yo soy uno de los muchos afectados por ella, así que me vais a tener un poco moqueante. Vamos a crearnos un index JS directamente. Y lo que vamos a hacer aquí es importar, bueno, más que importar, vamos a crearnos una constante que la vamos a llamar Fastify. Y vamos a utilizar requires. Sé que a lo mejor alguno me puede llegar y decirme que a partir de la versión 15, que por cierto la versión que estoy utilizando de Node es la 15.14, ya puedes hacer directamente imports, ¿vale? Desconozco si a la hora de desplegar en Heroku ellos tienen alguna versión fija de Node y a lo mejor nos puede dar problema el código, ¿vale? A la hora de utilizar los imports y los exports. Por ahora vamos a utilizar requires, en un futuro vemos que Heroku acepta ya las nuevas versiones de Node, pues podemos hacer un vídeo un poco bonus de cómo convertir todos los require y tal a import-export, que la verdad es que
es una maravilla, ¿vale? Los ES Modules, que se llama. Vamos a requerir Fastify y vamos a directamente llamar esta función para crear una instancia de Fastify. Y le vamos a pasar lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a pasarle la propiedad logger y le vamos a decir true. Por defecto, Fastify tiene un módulo instalado dentro que se llama Pino. Pino es un módulo que te permite arrojar información bastante fiable y bastante útil a la consola constantemente, ¿vale? Con lo cual esto lo podéis tener activado porque no es ningún problema. No va a llegar a ningún lado, ninguna petición, ni tampoco va a suponeros aquí nada grave. Simplemente lo único que tenéis que tener en cuenta, pues, es eso, que ahora, cuando lo ejecutemos vais a ver que aquí sale bastante info a la hora de hacer las peticiones, a la hora de levantar el servidor, etcétera, etcétera. Como os he comentado con el problema este de que no sabemos si en Heroku utilizan Node 15 o no, hay un pequeño problema con respecto a la Sync Await, ¿vale? A la hora de trabajar con promesas, vamos a trabajar con Async Await en este tutorial. Pero antes de Node 15 había un problema bastante grave, que es lo que nos explica pues este maravilloso paquetito que se llama Make Promises Safe, ¿vale? Básicamente lo que dice es que si el problema es que Node crashea cuando hay alguna excepción que no reconoce. Con lo cual este paquetito lo que hace es añadir un unhandled rejection que hace que el servidor no crashee si hay algún error, ¿de acuerdo? Cuando hay alguna excepción que no hemos controlado. De todas maneras, siempre vamos a intentar utilizar try catch en la mayoría de operaciones que podamos. Pero ya os digo que con este paquete nos aseguramos que cuando haya una excepción que no hemos controlado, en lugar de que pete el servicio entero, lo único que va a hacer es devolver una handler rejection, ¿vale? ¿En qué nos vale todo esto? Imaginad que tenéis esto desplegado a producción y tenéis un foro montado que tiene mucha gente, mucho tráfico. Y en algún momento hay una excepción que no habéis controlado. Si no tuviésemos este paquete y no estuviésemos utilizando Node 15, el servidor petaría entero, caería, con lo cual nadie podría entrar. Con este paquete, lo que nos aseguramos es que si alguien hace una operación y es algo que no hemos controlado, en lugar de que el servidor caiga completamente, lo único que vamos a hacer es devolver un error. Un error de que es una unhandled rejection. Con lo cual, por eso lo tengo instalado. Es tan sencillo como en la línea superior y preferiblemente en la primera línea del archivo hagamos un require de make promises safe. Y ya está, ¿de acuerdo? De hecho, podéis ver aquí. Lo único que tenemos que hacer es un require de esta línea. Una vez que lo hagamos, ya está. Ya podemos continuar para adelante y ya no tenemos ningún problema, ni tenemos ningún miedo con que el servidor pues caiga, ¿vale? Vale, pues ya tenemos nuestro Fastify aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora con Fastify? Pues lo primero que vamos a hacer es levantar el servidor. Así que vamos a escuchar con Fastify Listen un puerto que podéis crear una variable si queréis para guardarlo. Yo siempre hago lo mismo, que es poner la 1, 2, 3, 4 de primera. Luego ya lo iremos mejorando y luego guardaremos en una variable para que podamos cambiarlo, etcétera, etcétera. Y esto lo que recibe es un error y lo que ellos llaman un address. Pero bueno, no vamos a utilizarlo, vamos a ir simple, ¿vale? Vamos a ir fácil. Fastify tiene una función para hacer logs, que si no me equivoco es fastify.log.info, pero voy a asegurarme, es correcto. Fastify.log.info, tengo que fiarme más de mí mismo a la primera. Y lo primero que vamos a hacer es que si detectamos un error, lo que vamos a hacer aquí es pues, poner un fastify.log.info devolviendo el error y vamos a asegurarnos de que el proceso se cierre, ¿vale? Vamos a hacer que el servidor directamente ni se levante, que es lo importante, ¿vale? Una vez que tenemos ya esto, lo único que tenemos que escribir abajo ya pues es fastify log info. Esto lo único que va a hacer es mandarnos a la consola información. Y vamos a poner pues server listening con http localhost y 1234, ¿vale? Que es nuestra ruta. Una vez que guardamos esto, si queréis pues podéis ponerle aquí ay, hay que buscarlo en español, ¿no? Le podéis poner un cohete, que además es espectacular.
Lo único que tenemos que hacer es, pues, ejecutarlo. Vamos a hacer un npm start de primeras y ahora ya empezamos a desarrollar. Si hacemos un npm start, vale, veis como automáticamente, incluso si yo hubiese quitado esto, podemos quitar esta línea, ¿vale? Si queréis. Y vamos a ejecutarlo de nuevo. Como veis ya él automáticamente me ha dado la dirección. ¿Por qué? Esto es porque tenemos logger, ¿vale? Activado. Con logger no hace falta ni siquiera darle nosotros ninguna instrucción. Él nos va a hacer un logging muy exhaustivo de absolutamente cualquier operación que hagamos o cualquier error que ocurra. Y la verdad es que ayuda muchísimo porque cuando hay algún fallo, como que a lo mejor estás utilizando un import sin darte cuenta, te lo va a decir, ¿vale? Pino es un muy buen módulo de logging, con lo cual nos va a ayudar bastante. Muy bien, si nosotros ahora accedemos aquí a localhost 1234, pues incluso aquí abajo ya podéis verlo, que nos está devolviendo un status code del 404. Si me traigo la pestañita aquí, para que lo veáis, y cerramos esto ya, vais a ver que, bueno, pues aquí ya me aparece, ¿vale? Status code 404, no encontró la ruta, muy bien. ¿Cómo hacemos rutas en Fastify? Si habéis utilizado Pre o habéis utilizado cualquier otro framework, esto no os va a suponer nada nuevo. Con Fastify tenemos un método get al que le pasamos una ruta y luego pues le pasamos tanto la request como la response o lo que ellos llaman reply, ¿vale? En este caso no hace falta pasarle absolutamente nada porque lo único que vamos a hacer, y esto es lo que os estaba comentando, ¿vale? Recordad que si a lo mejor habéis utilizado Express, pues lo que tenéis que hacer en Express es un res.send o un res.json, ¿de acuerdo? Esto con Fastify no hace falta porque Fastify tiene, al ser un poco batteries include, tiene que cuando detecta que mandas un objeto, por ejemplo ahora con message y hello, cuando detecta que estás mandando un objeto, él automáticamente, y ahora sí que vamos a levantar ya el servidor con npm randef para que esté en nodemon refrescando constantemente con nuestros cambios. Cuando mandamos un objeto, él automáticamente lo que va a hacer es, si recargamos, detecta que estamos mandando un JSON y lo parsea, con lo cual nosotros no tenemos ni que preocuparnos en ningún momento de decirle, oye, tienes que utilizar un body parser, tienes que estar atento. No, él automáticamente ya lo hace, con lo cual esto es bastante bueno, algo que nos ahorramos y ya tenemos nuestra primera ruta, tal cual. No es complicado, es esto, ¿vale? Vamos a estar todo el rato jugando con esto de primera, aunque luego existe el concepto de Fastify de plugins, pero ya os digo que realmente no es nada del otro mundo para hacer lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Es lo que os he dicho. Esto va a ser algo de un nivel muy básico, lo suficiente como para montar un backend que funcione y que sea un backend, entre comillas, robusto. Pero si ya en el futuro vuestro proyecto se complica mucho y demás, y que tendréis que, bueno, pues explorar a lo mejor el concepto de los middlewares, el concepto de los hooks, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no irme por la rama, lo único que vamos a hacer ahora ya, una vez que tenemos la primera ruta creada, es empezar con Prisma, ¿vale? Para poder jugar ya con las distintas rutas. Lo primero que hay que hacer para generar pues todo el tinglado de Prisma es utilizando npx, que no sé si sabéis qué hay, pero bueno, npx es un ejecutor que tiene npm, que lo que hace es que te baja un paquete, te lo instala en local, ejecuta lo que tú le dices y luego lo borra, ¿vale? De forma que pues, no tienes que hacer un npm install de forma global, ¿de acuerdo? Utilizando npx y habiendo instalado Prisma, lo va a detectar que lo tenemos en el node modules y va a utilizar el paquete que tenemos en node modules. Vamos a utilizar pues, la CLI, ¿vale? De Prisma. npx Prisma init es lo único que necesitamos para que Prisma genere una carpetita que llama Prisma y un archivo emp que ya lo tenemos nosotros generado, con lo cual él pues no lo va a generar, al que le pasemos esta database URL. Esto es importante, ¿vale? Ahora mismo. Básicamente copiad esto en el emp. A vosotros seguramente os ha aparecido un string de una cadena de Postgres, ¿vale? Borrad ese string y simplemente escribid esto, ¿de acuerdo? Lo que lo tengáis escrito, nos vamos a ir a nuestro esquema y vais a ver que tenemos este archivo, este pequeño archivo, ¿vale? Es importante que os tengáis instalada la extensión de Prisma porque es una extensión increíblemente buena. Simplemente escribid Prisma y ya está, ¿vale? Instaláis la primera, lo que os aparece. Eh, es una es una extensión increíblemente buena, muy bien hecha y que cuando
tengamos que hacer relaciones, vais a ver en lo que nos va a ayudar, ¿vale? En este tutorial no vamos a profundizar tantísimo en Prisma, sino que vamos a dejar que la extensión nos ayude, ¿de acuerdo? A la hora de hacer muchas cosas, ya sea el formateo, ya sea una relación entre dos campos, entre dos tablas. Nos va a ayudar Prisma completamente y vais a ver cómo nos va a ayudar, ¿vale? En el provider vamos a cambiar Postgres SQL y vamos a meter SQLite. De hecho, al tener tipado de TypeScript, aunque estemos utilizando JavaScript y si estáis utilizando Visual Studio Code lo vais a aprovechar, con escribir ya la S nos da automáticamente el autocompletado de SQLite, ¿vale? Que es lo que a nosotros pues, nos interesa. Si ponemos SQLite, pues lo tenemos ya ahí. Una vez que tenemos SQLite, pues ya estaría. Ya tenemos nuestro archivo, entre comillas, nuestro modelo básico de Prisma, ¿vale? Podemos borrar estos dos comentarios de aquí arriba. Pero Prisma no es nada sin generar modelos que a su vez escriban tablas en la base de datos. Así que lo que primero que vamos a hacer es generar un modelo para usuarios. Escribiendo la palabra model, e incluso ya Prisma y Visual Studio Code nos da el autocompletado, lo único que tenemos que hacer luego es indicarle en mayúscula y en singular siempre el nombre del modelo. En este caso queremos un modelo de usuario. Esto luego lo transforma en una tabla de usuarios que automáticamente genera Prisma por nosotros, ¿de acuerdo? El primer campo, y el más importante, sin duda alguna, es el ID. El ID va a ser de tipo string y fijaos ahora como sin escribir absolutamente nada ya tengo los tipos aquí, dándole a control espacio o coma o... Sí, control espacio en ambos, ya sea en Mac o en Windows. Tenéis todos los tipos que nos ofrece Prisma ahora mismo y nosotros vamos a utilizar el tipo de string, ¿vale? Ahora jugamos con una especie de decoradores, ¿vale? El primer decorador que vamos a utilizar, y los decoradores los utilizamos simplemente con un arroba primero, y ya nos da el autocompletado, es el decorador de ID, ¿vale? Bastante sencillo de entender, lo único que estamos indicándole es que este va a ser el campo ID de nuestro primary key, ¿vale? La primary key de nuestra tabla. Y luego vamos a decirle que queremos por defecto que nos genere un UUID, ¿vale? Si no lo sabéis, esto lo único que hace es generar una cadena bastante larga, aleatoria, de números y letras, para darle un ID dinámico a nuestro campo, o sea, a nuestro registro, ¿vale? Que tengamos en la tabla. Hecho esto, pues ya tenemos nuestro primer campo de usuario. Vamos a rellenarlo un poco más y así vamos viendo un poco todos los conceptos que tiene Prisma. Ya sabéis que si en algún momento no entendéis algo, tenéis la caja de los comentarios y siempre intento responder lo más rápido posible, aunque por desgracia no respondo a todos los comentarios que debería, pero al menos siempre os leo. Si hay alguno que es bloqueante, intento responder lo antes posible, ¿vale? El siguiente campo que vamos a generar es un campo username, ¿vale? Porque pensad que estamos haciendo un foro, ¿vale? Una especie de foro. Todos tenemos siempre un username, ¿vale? Este username va a seguir siendo un tipo string y lo que vamos a hacer ahora es indicarle que va a ser un campo único, ¿vale? Unique. Con esto, en cualquier momento, si intentamos que creamos un usuario que se llame test y luego creamos otro usuario que se llame test, aunque tengan email completamente distinto, que también van a ser campos únicos, pero aunque tengan email completamente distinto, no nos va a dejar, ¿vale? Prisma va a anular la operación. Vamos a crear ahora un campo email de tipo string también, es único, un campo password de tipo string. Esto no es único, porque puede darse la casualidad de que alguien utilice la 1234 como contraseña o test 134. Y ahora mismo, con esto que tenemos, solo nos faltan dos campos. El primero, el created at, simplemente para saber pues, cuándo se registra este usuario. Es de tipo datetime, ¿vale? Que es un timestamp. Esto es importante, recordad que es un timestamp, porque a la hora de crear o actualizar o lo que sea, o enviar datos desde el frontend hasta el back, aunque el created at lo va a hacer automáticamente por defecto, ¿vale? Si en algún momento queréis cambiarlo o algo por el estilo, tenéis que mandar un timestamp, ¿vale? Desde el front. Por defecto, ¿qué le vamos a decir? Pues que utiliza una función que se llama now, que lo único que hace es que en el momento en el que se crea, pilla el timestamp del momento y lo casca, ¿vale? Dentro. Y luego un updated at, ¿vale? Porque queremos saber si en algún momento el usuario se cambia, pues yo que sé, actualiza el username, actualiza el email o lo que sea,
queremos saber en qué momento lo he actualizado, pues para tenerlo en cuenta. Exactamente igual, tipo default now, con una pequeña diferencia y es otro decorador más, que se llama updated at, ¿vale? Updated at lo que hace es automatizar completamente la actualización de este campo. Con lo cual, cada vez que, por ejemplo, alguien actualice el username, Prisma va a actualizarnos el campo updated at con un now. Con lo cual no tenemos ni que hacer ningún tipo de lógica para actualizarlo. Como veis, Prisma no deja de jugar muchísimo con lo que es la automatización de estas tareas tediosas de crear CRUDs. Que a nosotros, pues bueno, habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Aunque yo os digo que un CRUD con Prisma es una delicia y lo comprobaréis ahora. Pero con esto que tenemos ahora es suficiente, ¿de acuerdo? Luego ya entraremos en el tema de relaciones porque nos quedan dos campos más por ahora que crear, dos modelos más, perdón, por ahora que crear, que es el modelo thread, que es un hilo de un foro, y el modelo comment para los comentarios, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo no nos hace falta. Esto ya está relativamente bien, tenemos lo básico. ¿Qué es lo que queremos ahora? Lo que queremos ahora es hacer una migración, ¿vale? Y hay, bueno, antes dos cosas, ¿vale? Que comentar. La primera, si no habéis trabajado nunca con migraciones, las migraciones lo único que, digamos, hacen es darte como una especie de seguridad a la hora de modificar tu base de datos. De forma que si en algún momento pues, la has liado, has metido la pata, puedes utilizar una migración anterior para hacer un rollback a tu base de datos y volver a ese momento. Igual, trabajar con migraciones está bastante bien y Prisma pues juega mucho con las migraciones y lo hace bastante bien. Y lo otro es por si en algún momento alguno de vosotros está pensando, ¿vale? En hacer un campo más, que es el campo, bueno, deleted, ¿vale? O deleted, como queréis decirlo. Lo que se llama hacer un soft delete, ¿vale? El soft delete, al menos en Europa, con el último cambio de la GDPR, está completamente prohibido. Hay que tener cuidado con lo que vais a hacer, porque en algún que otro proyecto ya he visto que hay gente que sigue utilizando el soft delete, que básicamente es marcar un flag booleano para cuando esa persona quiera volver a tu página, en lugar de eliminar completamente el registro y todos los datos que tengas de él, ya sea email, nombre, apellido, dirección, etcétera, lo único que hace es activar el campo y quitarle que el deleted en vez de true sea false, ¿vale? Eso está ya completamente prohibido porque no podéis almacenar ningún tipo de datos de la gente una vez que se van, ¿vale? Así que no lo hagáis. Vamos con la migración y yo creo que con la migración podemos cortar, que nos vamos ya a la media horita de vídeo. Para migrar, lo único que tenemos que hacer, volvemos a utilizar npx, npx prisma migrate, que es el que se encarga de todo el tema, y def, ¿vale? Es el comando para migrar, pues durante desarrollo hacer una migración, ¿vale? Lanzando este comando, ahora nos va, si os dais cuenta, nos dice, oye, acabo de leer la variable de entorno de tu archivo, acabo de cargar el esquema Prisma que te ha generado y te voy a crear una base de datos de SQLite en donde tú me has dicho, ¿vale? File.data/db. Y nos dice nombre de la migración. No soy ningún experto, ¿vale? En poner nombres de la migración. Solo pongo nombres de migración que a mí me valdrían si dentro de 8 meses mirara el proyecto, ¿vale? Así que el nombre de la migración que voy a poner es at basic user model, ¿vale? Es el nombre que a mí, pues bueno, me convence. Seguramente, y si hay alguien por aquí que entienda más de cómo poner nombres de migraciones y tener un naming mejor, que lo comente, fijo el comentario y le podéis echar un vistazo. Por ahora, es lo que os digo, yo pongo los nombres de las migraciones que a mí me valdría si dentro de 8 meses yo digo, a ver Alejandro, ¿qué has hecho aquí? Así que le voy a dar un enter. Y como veis, y también lo podéis ver aquí, me ha creado una carpeta migrations con el timestamp y el nombre, at basic user model, con lo cual ahora yo dentro de 8 meses vuelvo y digo, padre, ¿qué coño he hecho yo aquí? Y digo, ah, vale, que yo lo que hice fue añadir el modelo básico de usuario. Y en algún momento pues podríamos volver aquí porque este SQL lo único que hace es ejecutar pues una serie de comandos, ¿vale? En base de datos. Con esto he hecho un bizcocho porque si os dais cuenta
hace las migraciones, hace cambios y luego, y esto es importante, a vosotros seguramente os lo instalarás de primera, nos genera lo que ellos llaman el Prisma Client, ¿vale? El Prisma Client es lo que vamos a utilizar nosotros en todas las operaciones para obtener datos. Y de hecho vamos a acabar el tutorial con eso. Vamos a acabar el tutorial utilizando el Prisma Client para que lo veáis, ¿vale? Vamos a crearnos otra ruta. Esta ruta va a apuntar a usuarios. Va a ser una ruta síncrona. Y no nos hace falta ni la rec ni la response. Y ahora vamos a crear nuestro cliente de Prisma. Nuestro cliente de Prisma, perdón, estoy aquí que bailo, lo importamos. Aquí es un named export, ¿vale? Es decir, el import de la llave. Lo importamos haciendo un require de Prisma Client, ¿vale? Una vez que hacemos este require, nos traemos Prisma Client directamente, ¿vale? Esta línea de aquí. Y ahora generamos un nuevo cliente de Prisma. Madre, estoy con la L bailando que no veas. Generamos un nuevo cliente de Prisma. ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos, por convención, le llamamos Prisma y creamos una nueva instancia del Prisma Client. Tal cual, ya está. No hace falta que le paséis ni ningún parámetro, nada. Así, pum, del tirón, esta línea, ¿vale? Y para utilizarlo, vamos a utilizar sync await y lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer todos los usuarios. Vamos a hacer un await. Y ahora quiero que veáis este autocompletado, ¿vale? Que es lo que hace que Prisma sea tan bueno, además de que sea tan fácil generar tablas, relaciones y demás con los modelos, ¿vale? Que hemos visto aquí en el esquema, el Prisma. Si yo pongo un punto, me da métodos y me da, pues bueno, distintos autocompletados, pero aquí hay un campito que a mí me interesa y es el campo user, ¿vale? El campo user es la tabla que nosotros hemos creado. Y yo pongo user y le doy otra vez al punto. Esto es lo increíble de Prisma, ¿vale? El Prisma Client genera un CRUD que te permite, pues simplemente, utilizar cualquiera de los métodos y ejecutar una operación. Por eso ellos le llaman Next Generation ORM, porque tiene parte de ORM con Prisma Client, pero tiene también parte de Database Modeling con el tema del esquema Prisma, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un find many, al que no le vamos a pasar nada, como guerrillero directamente, y vamos a hacer un return en un objeto para que detecte que queremos que mande un JSON. Y esto es una convención que yo tengo siempre, pero vosotros podéis cambiarla y hacerlo como queráis, ¿vale? Pero yo siempre pongo data 2 puntos y devuelvo lo que sea, ¿vale? Si yo guardo ahora, vais a ver que aquí, pues bueno, se acaba de recargar NodeMon. Me voy al navegador y ahora ponemos lo que sea, vuestro localhost o 127, como queráis, /users. Y aquí está. No tenemos ningún usuario creado, ¿vale? Pero como veis, funciona perfectamente. Prisma nos ha permitido en una línea hacerle un fetching a todos nuestros usuarios. Y ya más adelante vais a ver todas las opciones que nos ofrece Prisma para ordenar, seleccionar solo ciertos campos. Seleccionar solo ciertos campos, ¿vale? Si alguno habéis trabajado con GraphQL o lo habéis mirado, dentro de un REST, entre comillas, podéis hacer eso, ¿vale? Que bueno, no deja de ser un select, lo que sea. Pero lo importante de todo esto es que no hemos lanzado, ni siquiera hemos tenido que construir ninguna sentencia SQL, ¿vale? Que es lo importante de esto. Podéis hacerlo, Prisma de la opción, pero en un principio ya os digo que con los métodos que Prisma os ofrece, no tenéis ni que preocuparos de cómo lanzar un SQL, ni cómo hacer un join, o como nada de eso. Prisma se encarga y su trabajo es facilitarnos todo eso. Así que con esta línea de aquí vamos a despedirnos. Nos vemos en el siguiente capítulo en el que ya empezaremos a montar mucho mejor las rutas de los usuarios. Montaremos todas las rutas de los usuarios de forma simple y veremos un poco qué nos ofrece Prisma a la hora de hacer fetching. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.